La sexualidad femenina, un espacio en Radio Tentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1:40 de la madrugada en la sintonía de Radio Tentación. Bienvenidos y bienvenidas a la sexualidad femenina. Ya estamos aquí, las psicoanalistas del Grupo Cero, Clemence Lunis y Elena Trujillo. Bienvenidos. Que nunca falta. Bienvenidas. ¿Y qué traemos hoy para nuestros oyentes? Bueno, quería proponerte, para empezar el programa de hoy, Elena, un poema. Un poema de un libro que se llama Error de magia, de Carilda Oliver Labra, que se titula La hormiga. Mira qué bonito. Con tu presencia súbita de obrera, andabas trajinado en una espiga. Luego te vi, ya tarde, con la miga del pan que me sobró. Qué primavera entraba con la verde enredadera. Y yo, siempre de amores tan mendiga, no supe ser tu madre, pobre hormiga. No supe que mi cuerpo era tu acera. Así, cuando viajabas por mis brazos, caíste hacia la hierba con tus trazos en el último intento de aventura. Te pisé sin querer, mi niña oscura, mas todos saben que me hará pedazos alguna como tú en la sepultura. Carilda siempre excelente en su escritura. Pero tiene esa cosa particular de la, ¿no? Claro, que habla de la hormiga, pero la hormiga en relación a un ser humano, no es solamente la hormiga, sino la relación que yo tengo con la hormiga, y además el cierre que hace, es decir, claro, ese ser humano mortal, y una de ti me comerá, digamos, ¿no? Qué rica. Muy interesante. Y entonces, si no, ¿qué teníamos? Después del parto. Después del parto. ¿Tienes alguna intriga? Después del parto, ¿qué pasa? ¿De qué parto hablamos? Bueno, podemos hablar de los proyectos sociales, que siempre va a llevar un periodo de incubación. Tener un hijo también es un proyecto social en el que muchas parejas están inmersas, o incluso hoy en día hay hasta vientres de alquiler, pero ya podremos hablar de eso en otro programa. Pero la cuestión es, una vez que se realiza ese proyecto, una vez que uno llega del hospital con su bebé, ¿qué impacto tiene el nacimiento de ese nuevo ser en la pareja, en la vida de esa mujer, en la sexualidad? Porque es que, Clemence, hay hasta enfermedades catalogadas en el periodo posparto, ¿no? Como la psicosis posparto, la depresión posparto, que cuando recomendamos psicoanálisis también lo hacemos para vivir mejor esos cambios. Claro. Es que es un gran cambio en la vida de la pareja, en la vida de la mujer, y conviene, claro, tener un poco de ayuda porque uno se descoloca. Digamos que va a perder mucho tiempo, hay algunos que van a caer en un pequeño abismo, encontrándose, ¿no?, frente a esa nueva situación personal y de la familia, de la nueva familia que se está dibujando. Y claro, hacer frente a eso con un poco de ayuda lo vives como una cosa normal. Pero si no, en sí es una cosa bastante normal y bastante natural. Pero... Lo que pasa que las personas, como aunque somos un poco animales o provenimos de esa instancia, luego vivimos en unas relaciones intersubjetivas complejas, donde evidentemente tenemos las personas distintas facetas, y a veces corremos el peligro en ese nacimiento de esa función familiar y maternal en uno, pues que esos otros campos que para nosotros eran súper importantes, ¿no? La sexualidad, el trabajo, los proyectos, eso que a veces le decimos de ser mujer, de construir ese campo femenino en una, pues a veces se borronea con esta función tan poderosa en la que casi es te decir, invade. Que ser madre no quiere decir ser mujer. Para nada. Que son dos cosas totalmente diferentes. Además, hay mujeres que sin haber tenido hijos pueden cumplir la función madre. Eso no tiene nada que ver con haber parido.
también es que a veces escuchamos el reproche, ¿tú tienes hijos? No, entonces como tú no tienes hijos, tú no sabes de esto. Como si el hecho biológico de parir, que hasta las vacas o los cerdos paren, no te dan ninguna noción sobre ese proceso simbólico de lo humano, que es permitir que otro humano a través tuyo nazca y crezca y se separe de ti, que es algo muy distinto. Por eso en esa unión simbiótica que se genera en el proceso del embarazo y que luego se va a prolongar un tiempo, en ese aparente también ensimismamiento, enamoramiento de la madre hacia el hijo, puede generar dificultades para que se produzca esa separación necesaria, ese desencanto o darnos cuenta que el hijo no es de nuestra propiedad, aunque haya salido de nuestro cuerpo. Y claro, no es del orden de que ahora le demos un listado de cosas que ustedes tienen que aprender para dar ese paso, ¿no? No es un orden de hagamos un taller de maternidad y ya se va a resolver. No es para nada. Tiene que ver más con el proceso de elaboración simbólica, que es lo que permite el proceso analítico, es decir, la conversación con un psicoanalista te va a permitir que uno vaya procesando eso, que uno no se da cuenta que está en uno, de esos pensamientos que están en uno, que son más poderosos que uno. Y la posibilidad de hablarlo con el psicoanálisis no depende de que uno tenga problemas o tenga conflicto con su pareja o ahora vaya a tener conflicto con los abuelos de unos o los abuelos de otros. Es que darse también cuenta de pasará. lo que uno vive, porque si no, solamente padece. Entonces padece, no sabe por qué, no entiende lo que le pasa, lo padece y además ralentiza, claro, porque los movimientos, los cambios con psicoanálisis se aceptan mejor, se viven mejor, entonces uno puede pasar a la etapa siguiente, digamos, con más rápido y más normal, porque si no, efectivamente, esa posibilidad que da el psicoanálisis de poder pasar con palabras todo ese proceso sin molestar a nadie, porque claro, si empezamos a hacerlo con el marido, con las amigas, y además es bastante limitado, ¿no? Con el marido que nos va a poner un freno, las amigas que nos van a dar consejos. Pero incluso es que una no se da cuenta. Una está súper contenta con su bebé. O una tiene sus ratitos de agobio, pero luego se te pasa porque el bebé te mira con esos ojitos. Y una no se da cuenta de que está metida ahí, ¿sabes? Y el tiempo se relativiza. Y uno se desconecta del mundo en cierta medida. Y claro, uno es como si estuvieras en el centro del torbellino y tú estás en tu mundo tal, tú no necesitas lo que tenías antes, ya estás bien. Pero claro, todos los demás se dan cuenta de que ya no pueden contar contigo como antes, de que ahora pones como excusa siempre a tu bebé, como antes pusiste a tu novio, o como antes pusiste otras excusas, porque tienes esa tendencia a unirte narcisísticamente, simbióticamente, a ese nuevo ser, para apartarte de lo más complejo que es, Clemence, que es tu propia vida. Claro, porque convivir con un bebé, en principio tampoco es muy complicado, una vez que aplicaste las diferentes tareas. Hasta la puede hacer una persona que no seas tú. Claro, exacto. Y hasta que no puede dejar el bebé en cuidado de otras personas para tú volver a hacer las cosas que tienes que hacer. Y en general está mejor hecho porque la madre pone muchos sentimientos de todos los colores en el bebé. Entonces el bebé recibe toda esa tensión de la madre, que sea su estrés, sus temores o su amor excesivo, y todo eso es lo que recibe el bebé. ¿Tú notaste cuando te separaste de la madre la libertad? Sí, cuando cambié de país. Pero digo, porque claro, no se sabe muy bien cuando uno realmente se separa de la madre y si se termina de separar, porque va y viene, también son olas, no es que uno se ha separado de la madre y ya está tranquilo. Claro, porque lo que tú dices es que ya le hemos pasado la pelota al bebé. Por ahora, el bebé está supeditado al deseo de la madre, es decir, que todo lo que le pasa al bebé tiene que ver con la mamá. ¿Por qué? Porque no tiene otra relación con el mundo. Es decir, que el mundo para él todavía es ese lazo que tiene con la madre. Que el niño... Y padece todo lo que padece la madre. Perdón, pero que el niño ha salido de la barriga y del coño de la madre, vale. Pero no ha salido. Todavía está afuera. Claro. Parece que tiene relaciones con el papá, con los abuelitos y tal, pero el niño está con la mamá, unidos por ese cordón umbilical simbólico en el cual son la misma persona, y la madre, como tú bien dices, pone todo su deseo inconsciente sobre ese niño o esa niña.
Por eso, ¿no? Yo me acuerdo cuando era más joven que reprochaba a mi madre de por qué había tenido hijos antes de psicoanalizarse. Que eso no se podía. ¿Por qué? Porque había transmitido, claro, toda su neurosis a sus hijos. Entonces, claro, y después uno se... Pero bueno, eso era una No le vamos a tontería. echar la Era culpa a para la reprochar mamá. algo a mi madre. Porque Todos de todos los hijos modos... reprochan cosas a los padres. Y de todos modos, la neurosis no es solamente lo que la madre transmite. Es decir, que la neurosis, ¿no?, se va adquiriendo en cualquier otro lugar. Bueno, tú al principio dijiste algo que me parece muy interesante, como que el proceso psicoanalítico permite que todas estas cosas que pasan en el proceso de cambio se hagan más rápido, más sutilmente, con menos sufrimiento, que se vivan de otra forma. Que no queremos asustar a las mamás que nos están escuchando, sino todo lo contrario, indicarles, como con un subrayado, que esas cosas les Pero ya van a están- pasar. Es que ya están asustadas también, Bueno, ¿no? pero Es decir, que después dicen, claro, lo haré mi bien con mi abuela hijo, lo haré bien con mi mi abuela hijo. lo hizo, mi madre lo hizo. Supongo que yo también podré hacerlo. Efectivamente, hacer se puede hacer. Es decir, que hace 5 millones de años Sí. que el ser humano lo va Pero haciendo. conviene hacerlo acompañado, conviene hacerlo de una forma social, conviene hacerlo con palabras, con ideas que vayan transformando las ideas que tú tienes, porque uno no puede creer que lo que uno hace está bien, ni tampoco creer que lo que uno hace está mal. Tiene que relativizar y pensar que hay muchas maneras de hacer las cosas y de ahí salen humanos. Y ni todos los hijos tienen que ser criados igual, ni todos van a tener que satisfacer tus ilusiones, y no te tienes que olvidar de tus propias ilusiones sobre tu propia vida, que le suele pasar a muchas mujeres que se olvidan de su vida, de sus ilusiones, para ponerlas todas en la perfección de sus hijitos, que a veces parecen más una pijita que un hijito. Lo quiero tan perfecto, tan bonito y tan a mi gusto, que le pongo un lacito y parece mi pijita, ¿no? Y el nene, la nena tiene que vivir a su rollo también. Claro, que no es de uno, ¿no? Los bebés son para la sociedad, para el futuro, no son de uno, pero bueno. Eso es un inconveniente, digamos, que le toca a la madre tener que separar un poco, que los niños no son nuestros. No, cada uno. Yo no pertenezco a nadie. Del mismo modo que, ¿cómo que no? ¿A quién pertenezco? Al grupo cero. Bueno, no, tampoco. En ¿Tampoco? todo, no, porque eso es pensar que el grupo cero me tiene. Yo tengo el grupo cero. Ajá. Digo que es una cosa diferente. No, yo no pertenezco a nadie, y que después yo hago un trabajo para intentar pertenecer a un pensamiento, porque el grupo cero es un pensamiento, pero a nadie. No Muy pertenezco interesante, muy interesante. a que- nadie. Entonces, y del mismo modo la madre también, que piensa que su hijo es suyo, es porque ella piensa que le pertenece a su mamá, Oh, porque si no, ¿no? Es decir, que es una cadena, entonces, de mamá a hijo, y todos nos pertenecemos y nos damos la mano, de generación en generación. como una cadena perpetua. Exacto. Pero no va así. Cada uno tiene que hacer su vida, y que es mejor además que nuestra vida no tenga ninguna comparación con la vida que hicieron nuestros padres. Es que es curioso porque a veces uno, como se siente joven, siente que se siente tan distante de sus padres y tan diferente, que no se da cuenta que le está haciendo las mismas cosas que hacían sus padres. Claro. Y que tú vas a envejecer sin darte cuenta y un día serás igualita que tu madre, repitiendo en tus hijos lo que ellos hicieron contigo. ¿Por qué? Porque tú no hiciste este trabajo sobre... Pero sí, los pero aspectos lo que inconscientes. pasa es que uno piensa que eso es lo normal. No. Que yo con 40, con 50, con 60, con 70 voy a ser la misma que mi madre. No, eso no es normal. Y claro, pero la gente piensa que sí, que eso es normal. Es decir, de generación en generación, que no hay transformación. Entonces no Todas somos las vidas humanos. se parecen. Somos como las hormiguitas del poema de Carilda. Una hormiguita que, bueno, ¿qué diferencia esta hormiguita de la hace de 1000 años? Nada. No, las personas tenemos que diferenciar. Nosotros tenemos que ser mejores. Tenemos nombre y apellido diferentes. Claro, además tenemos que ser mejores que los anteriores. ¿Por qué? Porque tenemos más posibilidades que los anteriores. Hemos aprendido de ellos. Entonces tenemos que tener ideas diferentes, propuestas diferentes. Porque si no, no vamos a avanzar. Claro, tenemos toda su cultura, todo su trabajo. ya. Claro. Sobre eso podemos andar. Y Esa es la ahí donde- generosidad. ¿Por qué?
porque si no seríamos egoístas. Hemos aprovechado lo de los otros para nosotros, pero no lo queremos dar a las siguientes generaciones. Claro, efectivamente. Entonces sí, somos una cadena humana, no esa cadena perpetua con la que antes bromeaba. Nosotros pertenecemos a la especie humana y tenemos el compromiso de trabajar para que esa especie siga desarrollándose, y no tanto desde las tradiciones, sino desde el futuro. ¿Cuáles son los límites a los que podemos llegar? Y eso todavía no lo conocemos. Pero nosotros tenemos un límite de tiempo en el programa de hoy, por lo tanto nos tenemos que despedir, pero por supuesto invitándoles a la escribirnos. sexualidad femenina la sexualidad femenina radio @gmail.com, la sexualidad femenina radio @gmail.com. ¿Y el número de teléfono, Elena? 91 55 96 436 91 55 96 436. Y desde el extranjero 0034. Claro, estamos a su disposición, las psicoanalistas de Grupo Cero, de este espacio La Sexualidad Femenina Radio. Hasta la próxima. Adiós, hasta luego. La sexualidad femenina, un espacio en Radio Tentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1:40 de la madrugada en la sintonía de Radio Tentación. La vida se compone de innumerables pasos que a veces no sabemos a dónde dirigir. Psicoanalizarse es abrir un espacio en tu vida para vivir mejor los años futuros.